Antes de comenzar el evento, queríamos agradecer a la fundación que siempre nos acompaña, la Fundación Friedrich Naumann y al Centro de Medicina Reproductiva Fertilia. También, antes de comenzar, les contamos que afuera, en el hall de acceso, están a la venta los libros de la periodista Luciana Mantero y que al finalizar la charla, ella misma lo va a firmar. Ahora le cedo la palabra al doctor Diego López Sosa, quien es uno de los directores del Centro de Medicina Reproductiva Fertilia. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que nunca me imaginé que fuera tan difícil hablar en público, pero bueno, veamos qué sale. Antes que nada, les agradezco haber venido a este evento. Agradecemos a la Fundación Federalismo y Libertad y a Fertilia por bancar de alguna manera la difusión de una problemática tan común en estos días. Y tenemos el gusto de presentarla a Luciana. Luciana Mantero es una periodista y escritora que, entre otros libros, también escribió un libro sobre Margarita Barrientos. Tiene una columna en La Nación que sale cada 2 semanas, que es muy interesante también. Y bueno, y este libro que nos convoca hoy, que tiene una temática que a mí particularmente me afecta, al igual que el resto de la gente que forma parte de Fertilia, porque es algo que vemos una problemática que vemos todos los días y que uno se desvive por ayudar, pero tenemos un límite y este límite, gracias a Dios, se viene siendo cada vez más cerca y para poder ayudarlo gracias a la tecnología que disponemos hoy en día. Así que le damos la bienvenida a Luciana, así hace su presentación y bueno, un fuerte aplauso. Gracias por acercarse, gracias por participar, muchas gracias a Fertilia, otra vez, muchas gracias a Federalismo y Libertad por hacer que esto sea posible. Cuando uno escribe un libro o escribir un libro, es casi como tirar una botella al mar. Uno no sabe cómo va a resonar en los lectores. Es un acto de fe, es un acto de pasión por lo que nos gusta hacer. Y así sucedió con El deseo más grande del mundo, este libro que ya se publicó hace 2 años y que se transformó en una misión de acompañar a personas, a parejas que están en la búsqueda de un hijo que no llega. A algunos de nosotros no nos resulta tan fácil este camino y este camino de curvas y desvíos requiere acompañamiento. Y muchas veces conociendo historias de otros, la cosa se nos hace menos dura. Este es el espíritu de este escrito y también es el espíritu de esta gira. Este libro trascendió fronteras y fue encontrándose con una comunidad silenciosa que somos nosotros, que muchas veces atravesamos este proceso en silencio. Quiero arrancar con el prólogo del libro, que dice así. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando empezamos a buscar un embarazo y este se demora? En tiempos en los que atrasamos la decisión de ser madres, cada vez, muchas más, nos encontramos con que el camino a la maternidad tiene curvas y desvíos. Mientras escuchamos el tic-tac de nuestro reloj biológico, acudimos a la medicina en busca de ayuda, nos preguntamos por qué las cosas no son como en un cuento de hadas y ponemos la vida y el cuerpo en función de poder cumplir ese deseo que sentimos como el más grande del mundo. Este suele ser el principio de nuestras historias. Un día las cosas dejan de ser como eran y empezás a entender que todo será más difícil, que la familia ideal con la que habías soñado podría no llegar nunca. Quizás ese día te lleve años, quizás lo mires de reojo durante meses o ocurra en un segundo. Es muy probable que entonces empieces a vivir entre paréntesis y que tu cuerpo se transforme en un medio para un único fin, sostener el proyecto de tener hijos. ¿Qué nos pasa a las mujeres que estamos programadas para ser madres cuando nos encontramos con que no podemos serlo o volver a serlo?
La respuesta suele esconderse detrás de cortinas que se cierran para ocultarse del afuera, porque afuera nadie sabe muy bien cómo hay que reaccionar. Nadie sabe tampoco cómo atravesar ese adentro. No hay reglas ni instrucciones, solo algunos recursos que nos llegan a través de alguna terapia y a veces al escuchar historias de otros. Después nos va saliendo como podemos. Yo pude escribiendo. Esta historia y este libro empiezan una tarde de otoño, de mayo de 2010. Yo ya tenía mi primer hijo, Lucas, que tenía 3 años, en la que yo me siento enfrente de un endocrinólogo pelado, al que en el libro, de manera metafórica, yo imagino casi como la cabeza de un espermatozoide nadando hacia un óvulo, esa cabeza pelada. Y este médico, sin demasiado cuidado, porque en realidad tal vez él no sabía que me iba a agarrar totalmente desprevenida, me lanza: es muy probable que no vayas a poder ser madre con tus propios óvulos. Tu diagnóstico es falla ovárica precoz o menopausia precoz. Y ese momento del diagnóstico, del primer diagnóstico, que muchos de ustedes que están acá deben recordar, es el momento de la piña en la mandíbula. Es el momento del puñal en la panza. Es el momento para el que no estamos preparados, porque nadie te prepara para ese momento en el que la posibilidad de tener un hijo se pone en peligro. Y lo primero es quedarnos totalmente descolocadas. En general, esto es lo que yo cuento en mi libro sobre mi propia historia y lo que fui rescatando de estas otras 9 historias de mujeres que me contaron la suya, que se refleja en el libro, y de las cientos de historias con las que fui topándome a lo largo y a lo ancho del país. Y entonces lo primero es: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si a otras personas les resulta tan fácil, si pestanean y quedan embarazadas, yo me encuentro con este diagnóstico? Y entonces sobreviene el dolor y el desconcierto. Y al principio intentamos buscar una segunda opinión, una tercera opinión, y empezamos un recorrido, muchos de nosotros, entre médicos, para que alguno de ellos nos diga que el primero estaba equivocado, que en realidad hubo una confusión y que seguro que ese resultado o ese análisis estuvo mal hecho. Entonces la peregrinación por la medicina comienza ahí. Y yo cuento en el libro que después de ese diagnóstico me quedo totalmente desconcertada y lo primero que hago es sentarme en una vereda de una casa a llorar, mientras llamo a mi marido por teléfono para contarle. Y empiezo a sentir esto del dolor profundo, de ese deseo tan fuerte que cuando uno le dicen que no, se da cuenta de la potencia que tiene. Y empiezo a pensar: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y a lo largo de esta investigación para el libro y a lo largo de las charlas con decenas de mujeres que me contaron sus historias, no encontré un texto más fuerte, más preciso que Yerma, el libro de Federico García Lorca. Un hombre tuvo la sensibilidad para escribir o describir lo que nos pasa a las mujeres cuando la posibilidad de ser madres o volver a ser madres se pone en peligro. Lorca escribió en Yerma así: ¡ay, qué prado de pena! ¡Ay, qué puerta cerrada a la hermosura! Que pido un hijo que sufrir, y el aire me ofrece dalias de dormida luna. Estos 2 manantiales que yo tengo de leche tibia son en la espesura, de mi carne 2 pulsos de caballo que hacen latir la rama de mi angustia. ¡Ay, qué pechos ciegos bajo mi vestido! ¡Hay palomas sin ojos ni blancura! ¡Ay, qué dolor de sangre prisionera! Me está clavando avispas en la nuca. Pero tú has de venir, amor, mi niño, porque el agua da sal, la tierra da fruta, y nuestro vientre guarda tiernos hijos, como la nube lleva dulce lluvia. Y ese es el momento de ese dolor profundo en el que vemos que algo se nos sale de control y empezamos a encontrarnos con esto que no podemos digitar, que no depende de nuestra voluntad. Y
Y empezamos a transitar ese duelo, ese primer duelo en el que se cae la fantasía del cuento de hadas, de que un hijo va a venir, como nos enseñan de chiquitos, después de una noche de amor y placer. Y en lugar de eso nos vemos inmersos en un proceso de aceptación que intuimos que va a ser mucho más largo del que pensamos. Y empezamos a ver personas embarazadas convulsivamente, algo que antes no veíamos. Camila es una de las 9 protagonistas, una de las 10 protagonistas del libro. Es una poeta mendocina que nunca pensó que le iba a pasar esto de querer ser madre y no poder. Y cuando yo la entrevisté y me contó su historia, me contó una escena que me pareció muy particular y muy interesante y reflejaba muy bien lo que nos pasa a muchos. Y entonces la historia de Camila dice así. Otro fin de semana glorioso en los albores del otoño. Un lago profundo de agua turbia, con algunos bichos de la familia de los patos. Un banco gastado donde descansaba una panza, un bebedero y una fuente. Un cochecito que venía, espacios verdes, niños jugando a la pelota. Árboles floridos, otro cochecito. Una mujer acunando a su bebé, otra panza. Voy a dejar de tener que venir al parque, especuló Camila. La torturaban aquellas escenas alrededor suyo, que vistas a la distancia siempre parecen perfectas. Nunca tendría hijos, pensó. A ella no le iba a tocar. Caminaba de la mano de Tomás y no le decía nada. Pero él paró para abrazarla, porque de alguna forma sintió su tristeza. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Dice Camila, pensó Camila. Nunca había pensado que le podía pasar que empezara a buscar un hijo y no quedar embarazada. No conocía a nadie que se hubiera enfrentado a esa situación. Y una vez no conoce a nadie que se enfrentó a esa situación, probablemente porque no lo atravesó. Pero cuando uno empieza a contar lo que le pasa, empiezan a salir personas y personas del closet, ¿no? Diciendo, a mí me pasó hace 30 años, hace 20 años, yo perdí embarazos, mi experiencia fue así. Lo que pasa es que es un tema tan íntimo y tan difícil que a veces no podemos hablarlo, ¿no? Y un poco a mí me pasó, y ese fue el disparador del libro, esto de escuchar que cuando yo contaba mi historia, todos me decían, mi amiga, mi hermana, mi prima, mi compañera de trabajo, yo, y éramos como una gran comunidad silenciosa. Pero cuando estás parada en ese momento, pensás, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Como si fuera tu culpa. Y empezás a ver embarazadas y panzas y familias perfectas por todos lados. Algo que antes no veías. Y muchos de nosotros corremos a los brazos de la medicina reproductiva en busca de ayuda. Entonces, vamos hacia allí, tratando de que algún médico nos dé una solución a esto que nos pasa. Algunos otros deciden directamente ir para el camino de la adopción. Otros nos vemos anclados durante mucho tiempo en un centro de fertilidad que termina siendo como nuestro segundo hogar. Y poner el cuerpo no es algo inocuo, no es algo fácil. Empieza la etapa en la que los estudios diagnósticos se acumulan y tenemos una rutina de sacarnos sangre, de estimularnos. Y en el estudio diagnóstico viene el momento tan temido. Se nos aparece una palabra que es casi como un trabalenguas y que al principio no sabemos cómo pronunciar. Pero un día el médico nos dice, tenés que hacerte una histerosalpingografía. Es como un trabalenguas, ¿no? Como la palabra prohibida. ¿Cuántos de ustedes acá, levanten la mano, si hicieron 2 histerosalpingografías? 3, 4, 1. Cada mujer lo vive distinto, pero sabemos, las que pasamos por ahí, que es un estudio muy invasivo, muy difícil, que sucede de manera mejor cuando un médico nos mira a los ojos y nos dice, anda preparada, anda acompañada, no vayas manejando, pensá que tal vez o pedite un día después en el trabajo
o pensá que tal vez vas a tener que pedirte 1 o 2 días, tomate un ibuprofeno. Todos esos cuidados que podemos tener para que las cosas resulten más fáciles. A mí, por suerte, me lo advirtieron y entonces no solo tuve la suerte de poder recurrir a una histerosalpingografía virtual, que es un poco menos invasiva que la histerosalpingografía común, sino que además tuve algunos cuidados que implicaron todo esto. Ir acompañada, tomar un ibuprofeno, etc. Natalia cruzó la ciudad en colectivo, se hizo la histerosalpingografía, salió llorando, volvió a cruzar toda la ciudad en colectivo para ir al cumpleaños de su suegra, porque nadie le había dicho que era lo que iba a atravesar. Camila, otra vez, esta mujer mendocina que me contó su historia, solo escribía poesía desde las tinieblas. Ella es poetisa, se dedica a enseñar y escribir, pero solo escribe poesía en momentos muy oscuros de su vida. Había tenido varias depresiones previamente. Y cuando a Camila le dijeron que tenía que someterse a una histerosalpingografía, se metió en internet para chusmear en esos foros donde a veces son una genuina contención preciosa, como algunos grupos, por ejemplo el Club de las Soñadoras, y muchas veces son casi como lugares catárticos donde se escupen las cosas sin filtro. Camila se asustó tanto que cuando leyó la descripción de lo que iba a pasar, después de 5 años se puso a escribir poesía y escribió esto. Hace tiempo la sangre se instaló como duende en mi vientre y yo no lo supe. Fui obscena, injusta, mordaz. Hace tiempo quise la muerte mía y la de otros sin sentir miedo o culpa. Esperar, dice la ciencia. Esa sangre quizás se esparza o evapore, quizá tiemble y no llegue la familia. Quizás sea tiempo de apagar el televisor y la palabra vuelva a esa cuevita tan refugio que curaba tan sangre que no permite paso. No sé por qué ese dolor inmortal me acuna. Lo bueno de pensar en lo peor, dice la historia de Camila, es que muchas veces las cosas no resultan tan terribles como en las fantasías. Lo bueno es que a Camila al final no le dolió tanto y lo pudo superar sin problemas. Pero cuando te advierten es mucho mejor. Y Romina, quiero contar que además Camila finalmente fue madre de un niño después de varios estudios de manera natural y cuando estaba comenzando tratamientos. Ella que decía nunca me iba a llegar, nunca me va a tocar, hoy tiene un niño precioso. Y Romina, una mujer que le pone mucha pimienta y mucho humor a su vida, que cada vez que uno le pregunta algo, ella se esfuerza por ver el lado positivo. Cuando yo le pedí que me describiera qué sintió ella al hacerse una histerosalpingografía, me dijo lo siguiente. La historia de Romina, dice así. Le tocó una doctora que se tomaba el tiempo para mirarla a los ojos, contarle los motivos de cada paso que daban y adelantarle la mayoría de las cosas que le iban a pasar. No te preocupes, es una leve molestia menstrual, le dijo el ecografista, cuando se estaba subiendo a la camilla ginecológica para hacerse la histerosalpingografía. Cuando terminó, a la media hora, le dijo que podía bajarse. Romina se fue detrás del biombo, se vistió, respiró hondo y recobró su compostura. Volvió, lo miró a los ojos y le dijo, vos sos el menos indicado para decir que esto es una leve molestia menstrual, porque vos no sabés lo que es la menstruación. La próxima vez que se te ocurra decir algo así, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar ese instrumentito con el que vos me agarraste el cuello del útero como una bestia salvaje y te voy a agarrar la punta del pito. Y después de hacerte subir a una camilla, te voy a pasar el líquido. Cuando lo tenga bien agarrado y te duela, te voy a decir, correte a la derecha, correte a la izquierda, un poco para arriba, un poco para abajo, a ver si es una leve molestia menstrual. El ecografista se puso pálido, pero lo peor se lo llevó ella. Aún teniendo una alta tolerancia al dolor, tuvo que pedir 2 días de licencia médica en su trabajo.
No todos los ecografistas son así, pero esto de correte a la derecha, correte a la izquierda lo tenemos muy, muy impregnado. Pero cuando te miran a los ojos y te dicen y te advierten las cosas que van a venir, es más fácil, ¿no? Y en este camino de la medicina reproductiva nos encontramos muchas veces con la deshumanización de la medicina y otras con médicos amorosos que nos cuidan y nos miran a los ojos y se preocupan por nosotros. De hecho, yo siempre destaco que este espacio sea un espacio apoyado por médicos porque significa que hay un cuidado hacia las pacientes, ¿no? Y muchas de nosotras nos sentimos contenidas y eso es donde yo siempre digo, es muy importante dar con el médico indicado. La semana pasada en una charla en Rosario, una de las chicas al final se paró y dijo que ella sentía que había encontrado su príncipe azul por el médico, que era casi más importante que el marido, y el tipo se puso todo colorado. Pero es como tan importante encontrar a alguien con quien nos sentimos cuidadas, porque hay un punto en el que cuando se establece la confianza hay que seguir adelante, ¿no? Si uno está como sintiéndose un objeto o un número, a mí me pasó, de hecho, y lo cuento en el libro, que con una médica de Buenos Aires, que a la tercera cita médica, después de algunos estudios, me llamó y empezó a recetarme una serie de diagnósticos que no tenían nada que ver con, una serie de estudios que no tenían nada que ver con mi diagnóstico. Y entonces yo la miré, extrañada, y le dije, pero esto no tiene que ver con lo que a mí me pasa. Entonces frenó, me miró displicente y se puso a leer mi historia clínica. No tenía ni idea quién era, ni qué me estaba pasando. Yo sentía que era un número. Y uno entiende también, digamos, que los médicos ganan chirolas, que las obras sociales les pagan poco, pero uno necesita sentirse contenida. Y entonces hay que buscar y premiar esos médicos que en todos los órdenes de la medicina se preocupan holísticamente por vos. No sos una infección tubárica, no sos un espermatozoide débil, sos una persona, ¿no? Pero contra eso hay que luchar, contra eso nos enfrentamos. Y en el libro hay muchas historias de muchas mujeres que se encuentran con médicos amorosos y otras que se encuentran con médicos despiadados, que a veces se creen Dios y dicen las cosas con tanto énfasis como si supieran realmente o tuvieran la verdad. Y en este campo, en este área, todos nosotros sabemos que hay una gran cuota de misterio, ¿no? ¿Por qué un tratamiento en una pareja funciona y el mismo tratamiento en otra pareja con el mismo diagnóstico no? ¿Por qué una mujer que no puede quedar embarazada después de tratamientos durante años adopta y se embaraza? ¿Por qué a mí me decían que era prácticamente imposible y de repente me embaracé? Hay una gran cuota de misterio y, bueno, la humildad de los médicos también es algo que nosotras necesitamos ver. En este camino también tan difícil nos enfrentamos muchas veces a las restricciones económicas, a la burocracia. El deseo más grande del mundo es un libro escrito previo a la ley de fertilidad. Las historias son historias previas a la Ley Nacional de Fertilidad. Pero en el 2013 se aprobó una norma que se va regulando de a poco, que dice que todas las personas y parejas que desean tener un hijo tienen derecho en todo el país, cubierto por obras sociales y prepagas, y si no tienen, por el Estado, a 3 tratamientos de alta complejidad y 4 tratamientos de baja complejidad. Y está bien repetirlo, prefiero ser redundante en esto, y al 100% de la medicación. Y una de las cosas que me llevo muchas veces de las charlas, del hablar con las mujeres, algo que no está en este libro, porque en este libro hay mujeres que, previos a la ley, venden autos, venden casas, no se van de vacaciones, empiezan a consumir segundas marcas para poder pagar la posibilidad de tener un hijo, un tratamiento. Pero algo de lo que me llevo posterior a la ley es el camino tan difícil que es, mientras uno va procesando ese duelo, además tener que estar luchando con la burocracia de las obras sociales, las prepagas que nos dicen que no ante cualquier cosa. Y cuán importante es estar informadas para poder argumentar y defender los derechos. Y después del tema económico también viene el camino más social, el contexto social en el que nos insertamos, ¿no? Uno
no puede pedirle al mundo que se detenga por nuestra búsqueda. Como me decían hace poco en una ONG, no podemos decirles a las personas que dejen de embarazarse porque a nosotros nos duele. Pero vienen esos sentimientos agridulces encontrados cuando nuestra mejor amiga pestanea y se embaraza. Y yo no. Y no es que no nos alegremos por ella, pero hay algo que nos duele tan profundo de por qué no me toca a mí, y a la vez la culpa de no sentirnos alegres por ella, genuinamente alegres por ella, que ese dolor se incrementa. Cuando uno habla con los psicólogos, una de las cosas que dicen es cuán importante es cuando uno se enfrenta a familiares que quedan embarazadas y nosotros estamos en la búsqueda, o incluso la presidenta de una ONG muy importante me contaba que mientras ella iba buscando un hijo con su marido, la hija del primer matrimonio de su marido quedó embarazada, ¿no? Y cómo seguimos adelante con esa situación sin que las relaciones sociales se nos empañen. Cuán importante era, decían los psicólogos, esto de retraernos un tiempo hasta poder procesarlo y después ser muy francas con la persona que queremos para decirles, mira, no es que no me alegro por vos, soy yo que me cuesta por esto. Pero estoy muy feliz por vos, pero necesito retraerme y tal vez alejarme y darme un tiempo para que después volvamos a encontrarnos en otro contexto que no sea rodeada de pañales o rodeada de mamaderas o en un pelotero. Pero a veces cuando el otro siente o se entera de lo que estamos sintiendo, las relaciones sobreviven a esto. Pero uno siente envidia y siente bronca y a la vez alegría por el otro. Es una mezcla de cosas. Y también nos pasa de encontrarnos con gente, en esto de insertarnos en el mundo real, que nos dice, ¿y ustedes para cuándo? La famosa pregunta. Nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no se meterán en su vida? ¿No? ¿Por qué no pensarán un poco más antes de preguntar a ver cuál sea la circunstancia que nos tiene en vilo? ¿Por qué no logramos tener un hijo? Y también nos pasa en ese camino que nos dicen, bueno, váyanse de viaje, relájense. Seguro que viajan y quedan embarazadas. ¿Y cuántos viajes habremos hecho y volvemos igual o peor porque por ahí nos peleamos por cualquier cosa, porque estamos de mal humor? Esto de suelten, soltá y te vas a embarazar. ¿Cómo se hace para soltar? ¿Cómo es eso de soltar? Es como pensar, en dejar de pensar, es como casi una tautología, ¿no? Es una contradicción. En el camino hacia poner las energías en algo que no depende de nosotros, hay algunas posibilidades que ahora les voy a contar. Pero antes quiero hablarles de los prejuicios que todavía existen, los prejuicios sociales que nos comemos nosotros mismos, que dicen que una mujer cuando no puede ser madre es menos mujer, o que un hombre cuando no puede dar hijos o ser padre es menos hombre. Me contaba hace poco un conductor de televisión amigo que él es de Jujuy y que el padre, un tipo clase trabajadora, muy tradicional, cuando pasaba el tiempo y ellos no tenían un hijo con su mujer, le decía, ¿qué pasa, mijo? ¿Qué pasa? ¿Que no es demasiado hombre usted para darle un hijo a su mujer? Como si estuviera asociada la infertilidad a la debilidad. Entonces, qué importante decirnos a nosotros mismos y decir en voz alta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y gritarlo socialmente, para desmistificar y desarmar esa idea tan falsa. Mi amiga Francisca me contaba que una de sus visitas a un centro de fertilidad, cuando se estaba haciendo una ecografía, el ecografista quiso hacerle en un guiño cómplice al marido, quiso hacer un chiste y le dijo, mira que si viene fallada es motivo de devolución. Un chiste que, digamos, conlleva una torre de ideas prejuiciosas y erradas, como si las mujeres solamente estuviéramos aptas o solamente sirviéramos para procrear, ponele. Contra eso es importante luchar. Y también en este camino, que a veces dura años, una de las cosas que más difícil es sostener el fuego en la pareja. Qué difícil es mantenernos comunicados y mantenernos unidos.
no solo en lo que hace a nuestra vida íntima, sino también en lo que hace a poder comunicar lo que sentimos uno al otro. Y esta cosa de la culpa muchas veces, es tu culpa, es mi culpa y yo no te puedo dar hijos, ¿por qué? Que por ahí nos guardamos y no le contamos al otro, esto de echarnos la culpa, tan difícil, tan dañino. A Andrea, una de las mujeres del libro que me cuenta su historia, estaba casada con Diego. Ellos atravesaron varios tratamientos y mientras Diego se llenaba de planes sociales y salía a comer con amigos, iba a hacer deportes, seguía su vida como si nada pasara, Andrea se cargaba todo sobre sus hombros, se metía para adentro y lloraba en silencio. Y decía, yo puedo sola. Esto que a veces hacemos las mujeres, que no nos queda otra que poner el cuerpo, porque así está la biología en este tipo de cosas, que cargarnos todos los hombros y decir, yo puedo y no pedir ayuda. Y Andrea y Diego lograron tener 2 hijos, también de manera natural, después de varios tratamientos y varias pérdidas. Se cuenta la historia en detalle en el libro. Y al final, cuando terminó la etapa reproductiva, empezó la crisis de pareja. Esto también le pasó a otra de las chicas del libro, otra de las historias, Eugenia, y a su marido. Cuando terminó la etapa reproductiva, empezó la crisis de pareja. Y en la primera sesión de terapia de pareja, cuando estaban frente a la terapeuta, Diego le dice, lo que pasa es que nosotros atravesamos 8 tratamientos de fertilidad. Y ahí Andrea se da cuenta de lo duro que había sido para Diego ese periodo, porque habían sido 4, pero él lo había sentido con un peso tan fuerte y con una tristeza tan fuerte y nunca se lo había comunicado. Y ella en ese momento lo vio. Y también es muy interesante la relación entre Diego y Andrea en el libro, porque cuando van a un primer médico de fertilidad, el médico le dice a Andrea, bueno, mira, tenés las trompas obstruidas, pero en realidad tenés la posibilidad de hacer un tratamiento de alta complejidad. Y Andrea sale llorando y desesperada. Y Diego le dice, ¿por qué llorás? Si nos dieron una solución, le dice Diego. Y Andrea le dice, no, nos plantearon un problema. Andrea lo veía desde un lugar y Diego lo veía desde el otro y no se podían entender. Y otra de las historias también, la historia de una ginecóloga jujeña que se enteró de todo lo que había sufrido el marido con su primer tratamiento de fertilidad, que terminó con una hija preciosa. Cuando le propuso volver a hacer otro para tener a su segundo hijo, su marido le dijo, no, hasta acá llegué, yo nunca más paso por acá. Y ahí es donde ella recién se enteró, porque faltó comunicación. Y muchas parejas en este proceso terminan quebradas. Y las parejas que lo logran, y este libro está lleno de historias así, fue mi caso, las parejas que salen fortalecidas, son las parejas que se acompañan, las parejas que van juntas al médico, las parejas que están codo a codo, las parejas que no miran de quién es el problema, sino que es un tema de los dos, las parejas que se comunican y cuentan lo que sienten, lo ponen en común. Muchas veces el libro es un disparador para eso, para poder conversar. Pero también, hablando de la pareja, ustedes saben lo difícil que es atravesar meses, años de tratamientos de fertilidad y tener nuestra vida íntima sana. Yo trato de usar el humor para reírnos de las situaciones cuasi patéticas que atravesamos en este camino. Y cuando hablo del tema de la pareja, digo así. No sé si a todas las parejas les pasa lo mismo. Supongo que por lo que me han contado, que cada una lo vive distinto y de acuerdo a la solidez de la relación. Pero en la búsqueda de un hijo que no llega, hacer el amor se reviste de tal utilidad que pierde gran parte de la emoción de los espíritus libres. La cuestión interfiere con las fantasías, conspira contra el placer, le quita alegría. Mi ginecóloga siempre dice, se hace el amor con la pareja, no con el calendario. Ok,
por dejar la cabeza fuera de la cama cuando la búsqueda lleva muchos meses y más aún cuando el especialista ha recomendado trabajar con intensidad esos días específicos, es tan difícil como calentarse en la habitación de un convento. Erotismo e infertilidad deberían quedar asentados como antónimos en algún diccionario. Y ya que estamos, dejémonos de hipocresías. Que alguien tenga el coraje de publicar un Kama Sutra con las posiciones más convenientes para que la fecundación aumente sus chances. Si vamos a ser patéticos, enfrentémoslo con valentía. ¿Cuántas veces habremos puesto las piernas en forma de vela, rezando que por favor sea a la vez? Son cosas que cuesta decir, pero que atravesamos todos y ponemos las energías y las esperanzas en eso también. Y qué difícil es mantener nuestra vida íntima sana y hay que ponerle mucha onda y hay que tratar de que eso sea así, de que no se pierda el erotismo, de que no se pierda la magia. Alguien me decía, alguien que entrevistaba hace un tiempo me decía, yo siento que somos 3 en la cama, nosotros y el médico. ¿Cuánto involucrados están, no? En todos los aspectos. Pero bueno, es un tiempo en el que nos mantenemos entre paréntesis, como en un destiempo. Pocas personas saben que cuando uno desea un hijo y va a su encuentro, su vida queda como en una nebulosa, como que ponemos el foco ahí y todo lo demás nos parece menos importante. Y cuando ese camino lleva años, estamos como insertos en un destiempo, en un limbo, y postergamos cosas. Decimos, bueno, no nos mudemos porque mirá si justo quedó embarazada y mejor, veo a ver qué pasa con este mes y el tratamiento y no nos funcionó, entonces 3 meses después. No nos vayamos de vacaciones porque mejor ahorremos. No nos cambiemos de trabajo porque si me cambio de trabajo y justo quedo embarazada pierdo los beneficios sociales, entonces mejor esperar. Y en ese esperar vamos postergando y poniendo en suspenso y congelados un montón de aspectos de nuestra vida. Yo trato de ejemplificarlo en el libro poniendo un ejemplo, que es el de mi cuñada, que se había ido a vivir afuera y después volvió. Y cuando volvió empezó a buscar trabajo y le costó encontrar trabajo y en ese momento también tenía en la cabeza tener un hijo. Ella decía, se había planificado, bueno, consigo trabajo y después de un tiempo empiezo a buscar y quedó embarazada. En un momento, como obviamente en todas las entrevistas le venía la pregunta acusatoria, bueno, ¿y cuándo pensás tener hijos? Como diciendo, si te vas a embarazar no te contrato. Y le costaba lograr un trabajo, conseguir trabajo. En un momento pensó, bueno, ¿y si primero tengo un hijo y después busco trabajo? Tenía la posibilidad económica de postergar un tiempo. Y yo pensaba, ¿y si empieza a buscar un hijo y no lo logra? ¿Cuánto tiempo se va a quedar entre paréntesis? Este síndrome del destiempo que vivimos todos aquellos que empezamos a buscar un hijo, ese momento de suspensión, en el que es tan importante seguir caminando, seguir en movimiento, seguir apostando a proyectos que nos hagan felices, seguir tratando de que nuestra vida sea una vida fecunda más allá del resultado, que es algo en lo que yo hago mucho hincapié. Seguir en movimiento, porque lo peor que podemos hacer en este camino es encerrarnos en nuestro dolor y quedarnos paralizados, en lugar de seguir adelante, en lugar de poner la energía en otras cosas, en lugar de hacer los procesos y los duelos, pero a la vez, al mismo tiempo, seguir andando. Cuando yo les decía, digamos, qué bronca que nos da esto que nos dice la gente de, bueno, soltá, dale, soltá, y seguro que te embarazás, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? De soltar. Pero es cierto que en un punto, una de las cosas que uno aprende en este camino es que esto no depende de nosotros, ni depende de nuestra racionalidad, ni depende de nuestra voluntad, y que está fuera de nuestro control. Y para algunas obsesivas del control como yo, es casi una elección de vida. Y entonces uno piensa, o muchas de nosotras pensamos, bueno,
si no depende de nosotras, si no depende de nuestra voluntad, si escapa a nuestro control y depende de cosas más grandes o vaya a saber de qué, pongamos la energía en algo que no dependa de nuestra voluntad, que no dependa de nuestro control, donde se muevan cosas que van más allá de nuestra racionalidad. Y muchas de nosotras nos refugiamos en la fe y muchas de nosotras buscamos complementar la medicina tradicional con medicinas alternativas que remuevan estas energías. Cada una con sus métodos. Una cosa importante es que no hay un solo camino, pero es algo recurrente que yo fui viendo en todas las historias de las mujeres que entrevisté y que fui viendo también en las historias de las mujeres con las que fui hablando en estos años. ¿Quién de ustedes hizo Reiki? Acupuntura, gotitas mágicas energizadas, cura sanador, Virgen del Cerro, María Livia, Padre Ignacio, ¿algún rabino? No. ¿Constelaciones familiares? Bueno, cada una con su fe. Ahí lo importante es no caer en manos de un chanta, siempre, obviamente, cuidarse donde uno se mete, pero son lugares en los que nos sentimos mejor, en los que vamos a buscar consuelo, en los que ponemos la fe en algo que es más grande que nosotros. Y para muchas de nosotras, todo este camino es un aprendizaje, es una apuesta. Una apuesta a empezar a entender que hay cosas más grandes. Y otras no, otras les parece toda una boludez, sí. Pero bueno, algunas de nosotras vamos por ese camino. Y llega el momento de aceptar. Aceptar que esto es lo que nos toca, que esto es lo que nos está pasando y que es nuestra realidad. Y que a lo mejor, bueno, no sé si por algo será, pero sobre esto estoy parada y sobre esto tengo que accionar. Y tengo que dejar de llorar sobre lo que no podrá ser, ¿no? O por lo que no podrá ser. Y entonces muchas veces viene el duelo de esa maternidad genética, por ejemplo, que no va a ser. En mi caso, después de recorrer muchos médicos y de intentar estimulaciones que no sucedían, y ahí es donde vienen yo hablaba de poner el cuerpo y las inyecciones en la panza todos los días, escapándonos en el trabajo y mientras queremos seguir nuestra vida, pero en realidad nos escapamos y nos inyectamos y estamos pendientes. Y llamamos al médico a ver qué pasó con el tratamiento y nos dice que no funcionó y no sabemos si salir corriendo del trabajo o si quedarnos o si juntarnos con alguien que nos contenga. En ese momento viene el momento del duelo. En mi caso llegó el momento de aceptar que no iba a tener ese hijo con mis propios óvulos. Y empezar a pensar otras opciones. Y empezar a pensar cuál era la que yo estaba dispuesta a tomar. Y fue un largo camino de ir haciendo procesos internos de aceptación y de encontrarme con mis miedos, acompañada o intentando estar acompañada. No siempre tuve esa suerte de terapeutas especializados y es donde es muy importante que encuentren ayuda de gente que sepa y encuentren lugares donde poder hablar de lo que les pasa y donde procesar y donde poner sobre la mesa los miedos para tomar mejores decisiones, ¿no? La decisión que cada uno piensa que es mejor para sí misma. En mi caso, después de estimulaciones que no funcionaron y de como 7 médicos que me decían que era prácticamente muy difícil lograr un embarazo, me encontré en este momento de pensar si era la adopción o si era la ovodonación o si no era nada. Yo ya tenía un hijo, me quedaba así. Yo sentí que para mí era muy importante gestarlo y corrí de lado el tema de la adopción. En el libro cuento, me encontré con una amiga que estaba atravesando un cáncer, una amiga que murió hace 2 años, y en ese momento ella me decía, bueno, pero ¿por qué no adoptás? Hay un montón de niños que están esperando. Y yo decía, bueno, no todo el mundo puede ser la Madre Teresa de Calcuta, yo no puedo, un montón de otras mujeres podrán. Esto de no todo el mundo puede todo, cada una tiene que ir encontrando su camino. Y me orienté hacia la ovodonación, es decir, que una mujer me donara un óvulo.
Y me enfrenté a ese momento de soltar la maternidad genética que no iba a ser. Esto de enfrentarse a los fantasmas que uno trae encima, con cosas que implican, por ejemplo, pensar cuestiones como: ¿tendrá mi sonrisa o tendrá la sonrisa de la mujer que donó ese óvulo? ¿Será tan mala como yo para las matemáticas o tan buena dibujando como la donante? ¿Se encontrará algún día con otra persona que tiene la mitad de su misma carga genética? Es decir, que es nacida de la misma donante. ¿No lo sabrán y se enamorarán como en las novelas? ¿Qué implica esa carga genética? Y ahí es donde me encontré con una psicóloga que me dijo algo que me hizo pensar las cosas de otra forma, y me dijo: tu hijo va a ser un distinto en un mundo de distintos. Y empecé a poner todos esos fantasmas sobre la mesa y me encontré con algo que dice Estela Chardón. Estela Chardón es una de las pioneras en la lucha de los derechos de las pacientes con infertilidad y es mamá de 2 niñas nacidas por donación. Y leerle a Estela fue como si alguien estuviera interpretando mis miedos. Y Estela dice esto: no va a tener la forma de tus ojos, ni la de tu boca. No va a tener tu sangre, sentenciaron, pero ¿es mía la sangre de mi hijo? No va a tener la altura de mi padre, ni su piel dorada. ¿Las habría tenido si el óvulo fuera mío? ¿Sería diabética como mi abuela? ¿Podrá tener problemas de tiroides como yo? ¿Es mejor, es peor o tal vez es más o menos igual? Recibí esos óvulos como quien espera un trasplante o una transfusión de sangre. Los recibí para abrirle una puerta a la vida. Los recibí para darle motivos a esa boca de reír y para secar sus lágrimas, para acariciar y cuidar ese cuerpo que no tiene mis genes ni es mío, porque un hijo no es propiedad, sino individuo. Yo no encontré en todo este tiempo una definición más linda de la maternidad que esta, ¿no? Y en ese momento alguien me habló además de la epigenética, de este contacto de un embrión con la mujer que lo gesta y de eso que sucede, cómo influye el ambiente en su cadena genética, cómo hay cosas que se transforman, no se puede explicar por qué. Y pensé que este era otro final feliz. Yo vi después de 3 años la luz al final del túnel y me llené de alegría y sentí que si el cuidado, que si el amor iban a ser lo primero, que asesorados por especialistas y siempre con la verdad, diciéndole la verdad a ese niño sobre su origen. En este espíritu de encontrarnos quiero leerles para terminar unas palabras de Alejandra. Alejandra es una mujer que creía que podía tener todo controlado en la vida y que cuando empezó a buscar un hijo se encontró con que empezó a perder embarazos, que es otra de las cosas de las que no se hablan y que sucede muy frecuentemente. Y perdía uno y otro embarazo. Y la historia de Alejandra dice así: transitar este nuevo embarazo después de la pérdida significó ir paso a paso, día a día, como un aprendiz de equilibrista. El temor avanzaba a medida que se iba acercando a la fecha de la pérdida anterior. Era necesario atravesar ese mojón. En la semana 9, otra vez aparecieron las manchitas. Esos días recaló en la frase de su abuela, madre de 8 hijos, matriarca de una gran familia. La mujer formuló su nombre completo y le dijo como quien reta a un niño obstinado:
Bueno, Alejandra, si lo perdés, volvés a intentarlo. Y Alejandra dice, y yo pensé, qué dura es mi abuela, qué rígida. Sentí que eran muy fuertes sus palabras. Para mí no era lo mismo perderlo o no. Pero con el tiempo entendí que lo que me estaba proponiendo era una manera más práctica de vivir el proceso de un embarazo. Por un lado significa aceptar que estás vulnerable, escucharte que querés llorar, que necesitas contención, que no es un proceso fácil. Pero también es pensar que lo han vivido millones de mujeres, que podés seguir adelante, que no te vas a inundar y a hundir en esa experiencia. Si escucháramos más historias de mujeres, si habláramos más de nuestras pérdidas, podríamos suavizar el miedo, el desconcierto, tener un marco de contención para poder comprender el proceso de la vida. Dejar de pensarlo con omnipotencia y entenderlo como algo más impredecible, como un misterio, también como un milagro. Pensar la maternidad como algo mucho más largo y difícil que la fecundación, que el test positivo. Estar preparadas para lo que pueda suceder. Y por último, Verónica, esta ginecóloga jujeña, a quien entrevisté hace unos años y que fue mamá a partir de un tratamiento de fertilidad. Cuando le pregunté qué consejo le daría ella a otras mujeres que están atravesando lo mismo, me dijo lo siguiente. Lo primero para mí es no perder las esperanzas. Siempre recomiendo que busquen un médico que se dedique a esto y que les dé una respuesta rápida. Cuando vos haces un estudio de esterilidad, en 2 meses podés decirle a las pacientes cuál es el problema, o por lo menos guiarla, decirle para dónde puede ir. Por supuesto que hay un grupo de parejas cuya causa de esterilidad se desconoce, pero es una pequeña minoría. Y hay muchos médicos, no sé si por desconocimiento, por negligencia, porque no sintieron lo que uno siente cuando quiere tener un hijo y no puede, que primero te hacen un estudio, al otro mes otro, al otro mes otro. La ansiedad por no saber qué les está pasando desgasta a las mujeres y a la pareja. Además, con los años, la fertilidad baja y todo es más difícil. Una vez que ya tenés el diagnóstico, sugiero evaluar las posibilidades y decidir lo antes posible, con los tiempos de cada uno. Y escuchar a la gente que te tira buena onda, solo a ellos. Hacer oídos sordos al resto, decidir lo que cada uno quiere e ir para adelante con toda la esperanza del mundo. Finalmente, tienen que tener el acompañamiento de la pareja. El problema de la esterilidad es de a 2. No importa quién tenga el problema, se tienen que acompañar mutuamente. Tienen que ir los dos, hacerse los estudios juntos, escuchar los resultados juntos, si no, es muy solitario. Es un buen momento para demostrarse el amor que se tienen. Les pido un aplauso a los varones presentes, hablando de... Cada vez más hombres, varones, acompañan de igual a igual a sus mujeres en esta idea de que y se animan a decir lo que sienten, y la verdad que es muy grato verlos acá. Y las palabras de Verónica nos dejan resonando esto, ¿no? Lo importante es estar juntos. Yo les deseo a todos, para terminar, que puedan encontrar el camino que sienten que es mejor para ustedes, que en este proceso otra vez no hay una sola forma, pero cuán importante es poner los miedos debajo de la mesa, arriba de la mesa y no esconderlos debajo de la alfombra. Y les deseo que a pesar de que esta búsqueda, ya sabemos, es muy dura, muy difícil, hay un montón de cosas por las cuales mantenerse a flote. Como decía Alejandra, no se van a hundir en esta experiencia. Que puedan seguir pensando en tener una vida fecunda, aún más allá del resultado. Otra vez, que pongan la energía en los proyectos, que pongan el amor en lo que les gusta hacer, en su vocación, para que esto no se transforme en una obsesión.
que piensen que hay muchos, muchos caminos para llegar a la maternidad, desde todas las posibilidades técnicas de la ciencia hasta la posibilidad de adoptar o adoptar niños grandes. Sabemos que adoptar es muy difícil y muy largo, pero hay muchos niños grandes esperando, o incluso adoptar a un niño o algún amigo que esté descuidado. Hace poco una chica de Córdoba me contaba que no había logrado poder ser madre, pero que empezó a ver que había un hijo de un supermercadista de la vuelta de su casa que se lo notaba descuidado, solo, y que empezó a trabar una relación que se terminó transformando casi en una tutora y que en realidad era ahora casi como su madre. Incluso consiguió una guarda de adopción o de un sobrino, de alguien, algún lugar donde poner ese amor. Que hay muchas formas de poner ese amor y hay muchas formas de que nuestra vida sea fecunda más allá del resultado de un hijo. De todas formas, ojalá que su sueño se cumpla y ojalá que algo de todo esto que les dije hoy quede resonando en sus cabezas y en sus corazones y les haga sentido para poder atravesar este camino mucho mejor. Muchas gracias. Quiero invitar ahora a subir al escenario, por favor, si son tan amables, a los doctores de Fertilia, Diego López Sosa, Natalia Vick y Carlos Sánchez Miñano, porque la idea también es aprovechar este espacio no solo para compartir lo que nos pasa desde lo emocional, sino también los tenemos acá y tenemos el privilegio de poder hacerles consultas médicas. Voy a arrancar yo para romper el hielo porque ahora viene la etapa en la que me gustaría escucharlos y también que todos podamos hacer preguntas. Preguntándoles, arrancamos por Diego, que ya está canchero, aunque tiene pánico escénico. Por alguna historia que como médico te haya transformado o te haya impactado de alguna paciente en estos años de profesión. La verdad que después de leer el libro pienso mucho cuando pido una histerosalpingografía. Historia que me haya impactado, bueno, tengo varias, pero la que quizás me llevó, digamos, mucho, me quitó mucho el sueño fue un tratamiento que le hice a un íntimo amigo mío y después de 6 intentos de hacer baja complejidad no venía y me dice, Diego, ya está, cortala, vamos por una alta complejidad. Y uno en el afán de darle las mejores chances, bueno, transferimos 3 embriones y nacieron 3. Todo muy lindo, estaban todos chochos porque veían 3 saquitos en la ecografía, pero no entendían la cara de espanto mía. Y bueno, como era previsible, los chicos nacieron de 29 semanas, son vecinos míos, viven a una cuadra de casa. Uno murió, el más chiquito, el varón, y quedaron dos gordas divinas que atorrante cada vez que voy a un asado a la casa de él, dice, ahí viene tu papá. Pero son, bueno, uno en el afán de buscar complacer al paciente, y más cuando es amigo de uno, muchas veces pierde esa sensibilidad y el límite que nos tenemos que imponer para tratar de alguna manera hacerlos felices. Qué difícil la negociación entre la voluntad y la profesionalidad, ¿no? El profesionalismo. Difícil. Difícil. Carlos, que estás al lado. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. También a Luciana, muchas gracias por compartir tu historia y por aportar a la medicina reproductiva desde el lugar que te toca todo el trabajo que haces.
La verdad que todos los casos son especiales y uno dice, bueno, a ver, ¿cuál elijo? Y cada pareja es especial y cada relación médico-paciente es especial. Y uno como médico también se implica mucho porque uno es consciente de la confianza que esa pareja está depositando en uno para que puedan lograr el deseo más grande del mundo. Pero bueno, hoy tengo que compartir uno. Y es un caso que la verdad que me emocionó mucho y es de una pareja joven que consultaban porque no llegaba ese embarazo. Y bueno, empezamos con los estudios que se le hacen a las parejas que buscan embarazo y me tocó ver en el diagnóstico una reserva ovárica muy baja para la edad de la paciente y transmitirles eso y también transmitirles cuáles eran los caminos, cuáles eran las alternativas. Y sabemos que una de las alternativas es la ovodonación y era una decisión difícil. Y también por otro lado era difícil decirles, bueno, a ver, intentemos, estimulemos, porque aquí hay tres esfuerzos. Uno es psicológico, porque uno pone muchísimas expectativas y de pronto si no se llega al resultado es difícil. El otro es físico, por las inyecciones de todos los días, por las ecografías, por las idas y las vueltas. Y el otro de una u otra manera económico también. Entonces yo traté de explicarles las probabilidades de hacer un tratamiento con sus propios óvulos y las probabilidades de haciéndolo con ovodonación. Y bueno, entre los tres decidimos, bueno, vamos a intentar con los óvulos de la mujer. Y así empezamos, siempre contándoles cuáles eran las piedras que podíamos tener en el camino. Y empezamos con el primer tratamiento de alta complejidad y me acuerdo que hubo respuestas, porque les cuento que la paciente baja respondedora es muy difícil que responda al tratamiento y muchas veces uno estimula, pero no hay óvulos. Y para una mujer es muy difícil y para una pareja también. Entonces empezamos ese primer tratamiento y en ese primer tratamiento obtuvimos 3 óvulos. Bueno, estábamos todos muy contentos, hicimos la transferencia embrionaria y no nos fue bien. Entonces llegaba el momento del replanteo. Y bueno, si tuvimos 3 óvulos, probemos de nuevo. Y así vino otra estimulación de la ovulación sin resultado. Es decir que después de utilizar la medicación para estimular la ovulación, no había respuesta, no habían óvulos en ese ovario. Y después otra vez más, y después otra vez más, y todos resultados negativos. No podíamos llegar a la punción, que es la segunda etapa del tratamiento. Entonces ya nos replanteábamos qué hacer y en un momento nos dábamos cuenta que era todo muy difícil y que quizás era el momento de ir por la ovodonación. Y decidimos, bueno, veamos un estímulo más. En ese estímulo obtuvimos 3 óvulos, hicimos la transferencia embrionaria y hoy esa mujer está embarazada y será mamá dentro de unos meses. Esta historia les cuento porque lo que yo rescato es la actitud, la confianza, el no bajar los brazos, el seguir intentando y que aunque la batalla esté perdida, no está perdida. Y esta pareja es un gran ejemplo de eso. Gracias. Natalia. Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar aquí y veo varias caras conocidas y les quiero agradecer por acompañar. La verdad quiero contar algo diferente porque historias, la verdad que me siento identificada y me involucro con cada una de las pacientes y es muy difícil poder elegir porque como hoy hablábamos y contábamos, son tantas las historias que podríamos escribir un libro. Entonces quiero contar una historia de otro punto de vista de una paciente que aprecio mucho, que es donante. Y bueno, fue paciente mía desde los inicios. Yo llegué a Tucumán hace 10 años y hacía ginecología y obstetricia en un sanatorio muy conocido acá de Tucumán. Y tenía, bueno, recién arrancaba, así que tenía pocas pacientes y me empecé también haciendo obstetricia. Y me cae en el consultorio una paciente, una chica jovencita, tendría 18, en ese momento 19 años, que había decidido discontinuar con su embarazo. Vino desesperada, que estaba de novia, que no tenía una pareja estable, que era una catástrofe tremendo y que había hecho algo para no continuarlo y que quería estar
digamos, quería ver para que le haga un control y vea qué había pasado. Le hago una ecografía y el embarazo seguía perfecto. Entonces, bueno, empiezo a indagar, un poco a acompañarle, decir, no estás tan sola, bueno, tenés una pareja, tenía una pareja que estaban los dos estudiando, tenía una familia contenedora, bueno, tratar un poco de acompañarle y ayudarla a seguir adelante con ese embarazo y bueno, y decidió seguir adelante. Y yo me ofrecí, yo te acompaño, yo te hago el parto, bueno, como también una parte de contención. Bueno, llegó, hicimos un parto en una era donde ya se hacían pocos partos, con mucho sufrimiento, un día de trabajo de parto muy largo, y bueno, y nació su hija que hoy tiene aproximadamente 8 o 9 años. A todo esto me encariño mucho con la familia, con la madre, con la hermana, empiezo a hacer los controles a la madre, la hermana, el primo, en fin. Le sigo la embarazo a la hermana, le hago un parto a la hermana, bueno. Y a todo esto todavía Fertilia no había surgido, digamos, yo trabajaba de otra manera. Y cuando surge Fertilia, me acordé que ella estaba estudiando, que capaz, bueno, vivía muy lejos, que todo le costaba un montón, y me viene a una de las consultas de control ginecológico y le digo, mirá, pienso en vos, existe la posibilidad que te interesaría poder ayudar a otra mujer que necesita ser madre, esto es un centro de reproducción, se hace de esta manera, bueno, le explico todo el programa y perdón, me salté una parte fundamental de la historia, en todos los controles que ella viene antes de ofrecerle esta propuesta, más o menos cuando la nena tenía 4 años, viene, porque todo yo me enteraba de los eventos familiares, viene y me cuenta que el marido había lamentablemente fallecido en un tiroteo, que la policía, algo muy trágico, bueno, me venían a mí como referente, como médico de cabecera a contarme. Entonces, bueno, ahí, bueno, frente a toda esta situación, pasado un tiempo, le digo, mirá, existe esta posibilidad, quizás a vos te haga bien, te ayude, esta posibilidad de tratamiento, Fertilia está surgiendo y, bueno, hay pacientes que necesitan de tu ayuda. Y ella me dijo en ese momento que me quedó muy grabado, así como usted me ayudó a seguir adelante con el embarazo, yo quiero poder ayudar a alguien que esté en esta situación y no pueda lograrlo. Porque para mí lo más importante que me quedó de mi marido es esa hija. Así que bueno, ella ha realizado intentos en Fertilia y le ha dado la posibilidad a muchas mujeres de lograrlo y bueno, quería un poco contarles para valorizar el rol de la donante y para también contar quiénes son, que es de manera altruista, que es de manera generosa, que no en ningún momento ella cuestionó un tema de dinero de por medio, lo hizo en agradecimiento y poder darle la posibilidad a otra mujer, a otra pareja. Así que bueno, esa es una historia que a mí me gusta mucho. El otro lado, de lo que no se habla muchas veces, quiénes son esas otras mujeres que donan óvulos, en el caso de los hombres espermatozoides. ¿Hay algo que quieran sugerirle especialmente a los pacientes? Muchos de ellos están acá. ¿Alguna recomendación? Sabemos que es difícil agotar todo en una intervención, pero ¿hay algún consejo esta pregunta es sorpresa, no la sabían, así que los hago pensar en vivo y en directo? Algo que quieran recomendarles que vengan viendo que les funciona en términos de actitud, en términos de si es que se les ocurre. Si no, directamente vamos a preguntas o algo que les quieran decir a las pacientes acá reunidas, muchas de ellas seguramente los conocen, se conocen mucho. Yo creo que no hay que perder las esperanzas. En pocas palabras es el resumen de lo que quiero transmitirles. A veces el camino es muy corto, a veces es muy largo. Lo importante es recorrerlo y bueno, lo otro es buscar un profesional con el que se sientan cómodas, con el que sientan que las va a ayudar a llegar al objetivo del deseo más grande. Así que el mensaje que yo quiero darles es ese, que no perder las esperanzas y siempre ir para adelante. Gracias. Creo que bueno, siempre pensar en positivo, pensar que se va a dar, que puede el camino ser más corto, más largo, pero que vale la pena transitarlo, que el resultado final, digamos, cura todas las tristezas que pueden haber tenido y que confíen en su médico, porque sin la confianza es muy difícil trabajar con el paciente, uno lo siente a eso. Uno se da cuenta cuando alguien se entrega y confía y cuando, digamos, no tiene. Es importante esa relación para que se dé. Y la parte emocional para mí es fundamental.
Entonces es parte de ese proceso. Y más que nada es un trabajo en equipo, en donde uno pone la experiencia, somos humanos, nos equivocamos, tenemos creencias o seguimos una línea, pero uno realmente se desvive buscando una solución que tarde o temprano llega. Yo siempre le digo a mis pacientes, el único límite que hoy yo que tengo es que no tengas útero, que dentro de poco ya no va a ser un límite, pero yo creo que sí, es un camino largo, sinuoso, con altibajos. Uno hace más que de ginecólogo, muchas veces uno hace de psicólogo y presta el oído y escucha, pero no hay que bajar los brazos, esto de un momento al otro llega, no hay que estar de francotirador a ver cuándo el momento que sale el óvulo elegido. Muchas veces en las charlas aparecen parejas que ya transitaron esto con sus bebés, para mostrarle a otros que se puede. Me pasó la semana pasada en Córdoba, una pareja que tenía a su Joaquín, un bebito de 3 meses, todo emponchado, que se levantó, el papá no paraba de llorar y contaban que, bueno, que fueron 10 años de lucha y de búsqueda y que finalmente lo lograron. No todo el mundo decide transitar tantos años, algunos deciden parar antes y tienen vidas muy felices, pero bueno, ellos querían inspirar a otras parejas con su ejemplo y para eso se habían acercado ese día a la charla. Me gustaría escucharlos. Aprovechen a los doctores con algunas preguntas que tengan. Yo también estoy a disposición y si no, me encantaría saber qué están haciendo acá. La doctora Vic la conoce, es muy triste porque ella está embarazada de 8 meses de un bebé que viene de forma natural y lo perdemos por un nudo real, que 1 en 1.000.000 se pierde un bebé así. Y bueno, y nunca más hicimos ya, para mí son 8 tratamientos, hicimos 4, pero para mí son 8. Y bueno, para mí son 8, hicimos 3, pero para mí ya son 8. Fuimos a Entre Ríos y volvimos hace 15 días de Entre Ríos. Le pusieron 2 embriones. No. Yo tengo 5 hijos, o sea, problemas no tenemos. Yo tengo 5. Y hoy mi mujer me pregunta, ¿tu pareja? No, le digo, no. Hoy a las 6 de la tarde mi mujer me dice, no, les digo, no pasa nada. Pero bueno, es triste lo nuestro, pero seguimos intentando. ¿Y qué cosas le puede recomendar a otras personas que están acá que a ustedes les haya servido para poder transitar mejor? ¿De qué se aferran? Y ella hace constelaciones familiares. Yo le pido a Dios. Ella es judía y yo soy católico. O sea, hay diferencias abismales. Yo tengo cruces por entero. O sea, somos 2 mundos muy distintos. Económicamente, socialmente, todo. O sea, pero bueno, yo quiero tener un hijo con ella. Y sigo luchando. Y se mantienen juntos. Sí, a pesar de todo. Muchas gracias. Un aplauso para el valiente. Soy mamá de una nena de 3 años y quiero ser de nuevo y no puedo, así que me imagino, si ya siendo mamá sufro, me imagino las mujeres que todavía no son madres. Bueno, las acompaño en este sufrimiento, digamos. Pero mi consulta, yo quiero hacer una consulta a los médicos principalmente, porque yo cuando nació mi bebé, se adelantó el parto porque tuve preeclampsia, casi morimos las 2, y bueno, y dije, bueno, no voy a tener más, ya soy feliz con mi hija. Pero hace un año que ella me pide un hermanito, mamá, ¿por qué mis primas tienen hermanita? ¿Por qué mis compañeritas del jardín tienen hermanita? Yo quiero una hermanita. Y bueno, y al principio lo podía llevar, le contestaba que nosotros somos 3, que somos felices así, pero ahora ya no puedo, le quiero dar una hermanita y bueno, cuando ella duerme me siento al lado de su cama y lloro y bueno, y estoy así mal, angustiada y todo mi entorno me dice, pero ya está, tenés que ser feliz con una hija y todo, siento que nadie me entiende.
Y he consultado a mi ginecólogo, que por qué no venía, y él, bueno, en conclusión, para no hacerla tan larga, tengo la reserva ovárica casi nula, digamos una menopausia precoz, pero él me dijo eso, pero yo me sigo indisponiendo, sigo menstruando y bueno, eso es. La pregunta es si, porque consulté también con un especialista y me dijeron que no, que lo único era la ovodonación. A mí nunca me han dicho, como contó el doctor, que a su paciente, no sé si porque era más joven, yo tengo 41 años, le hicieron la estimulación ovárica. A mí nunca me dijeron, bueno, intentemos una estimulación ovárica. Mi pregunta es, ¿hay una edad para hacer la estimulación ovárica o mi análisis de reserva ovárica es muy mínima y directamente no se hace la estimulación ovárica? Por eso el único medio que me han dado es la ovodonación, que yo dije, no, eso yo no quiero, así, no sé por qué lo dije, pero eso yo no quiero. ¿Hay una edad para hacer la estimulación ovárica? No hay una edad. Hay dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es edad y la otra cosa es reserva ovárica, que son cosas distintas. La edad va de la mano de la calidad del óvulo. Entonces, no es lo mismo el tratamiento de estimulación de la ovulación en una mujer de 43, 44 años o 42 que en una de 30. Nosotros ya sabemos que a partir de los 35 años la calidad del óvulo empieza a ser una meseta y a partir de los 38 cae de manera brusca. Entonces, en un caso como el tuyo habría que ver bien cuáles son los valores de reserva ovárica que tenés, ecografía, y en base a eso ver cuáles son las alternativas. Personas espontáneamente, a pesar de los tratamientos, ¿cómo evalúan el impacto de las emociones en todo esto? ¿Y cuál importante es la salud mental de la paciente en este recorrido? Bueno, me parece que sí tienen que ver una pareja o una mujer estresada que trae un estrés crónico, no es lo mismo que una pareja que no lo tiene. Tiene un impacto fisiológico ya demostrado en la mujer que hace que haya una alteración en el eje reproductivo y no ovule. Entonces sí es muy importante. Y hay otra parte que es no demostrable. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que muchas veces empezamos en el transcurso del diagnóstico y uno dice, bueno, a ver, este estudio te lo tenés que hacer el segundo día de la menstruación, el tercero, cuarto o quinto. Bueno, a ver, ¿cuándo he menstruado? Te dicen, bueno, me lo hago el mes que viene. Y viene al consultorio esa paciente y dice, bueno, no menstrué, doctor. Bueno, hacete un test de embarazo. Pero ¿cómo voy a hacer un test de embarazo si hace como 2 años, 3, 4 que estoy buscando y no llega? Y bueno, no, hay que hacer el test de embarazo. Y en ese mes puede haber pasado algo en su interior que haya hecho que el embarazo haya llegado. Otra cosa que también me pasó algunas veces con la parte de las cirugías. Entonces, en la preparación de la cirugía de la paciente, uno siempre la cirugía la hace después de menstruar y esa menstruación no llega. Y otra vez lo mismo, vamos con el test de embarazo y está embarazada. Y yo le digo el embarazo del susto. Pero bueno, sucede, pasa. Y otro concepto también que siempre les digo es, por más que los tenga en la consulta en ese momento, no quiere decir que sus chances de embarazo sean cero. Nunca, nunca las chances son cero. Sí están disminuidas porque hace tiempo que se busca el embarazo y no llega. Está bien, están disminuidas. Pero cero nunca. Por eso, cuando me toca recibir a una paciente con un atraso, porque se está por hacer una cirugía o porque se tiene que hacer el estudio y no llegó el momento, le pido el test de embarazo siempre y bueno, hay veces que da positivo. Así que esa es la parte no demostrable, pero sí tiene que ver. Bueno, ¿y alguien más que se anime a contar su historia o hacer una pregunta? Ahí está, muy bien, otra valiente. Mi nombre es Inés, tengo 31 años y también nosotros pasamos por mucho tiempo buscando bebé. Perdí 2 embarazos, uno de 3 meses y el otro de 6 semanas. Y bueno, mi consejo sería de no perder las esperanzas, seguir adelante, porque bueno, gracias al doctor que nos tuvo toda la paciencia, el doctor Diego López Osa, estoy embarazada ahora de 22 semanas.